Wall Street y las bolsas europeas caen con fuerza, son arrastradas por las bajadas y caídas y colapsos del sector bancario de los Estados Unidos. Tal vez el colapso más fuerte es el de Credit Suisse, que se desplomaron al mínimo histórico. Cuando estábamos preparando el reporte había caído un 10%, pero en este momento la caída ya es del 30%. La caída ha sido de verdad tremenda. Aunque al final la caída quedó en un 23.96%. Es terrible la caída. Wall Street y las bolsas europeas han estado cayendo con fuerza el día de hoy. Aquí está, por ejemplo, la DAX, que es uno de los indicadores más importantes de la bolsa de valores de Alemania, donde habría caído al 3.27%. Y el SP500 también vuelve a caer un 1.91% hasta el momento. Esta todavía no ha cerrado, pero miren, acá arriba está la línea de dónde cerró el día de ayer. El cierre anterior está muy por arriba del porcentaje de cómo inició el día de hoy. Inició con un gap a la baja. Todo esto, ya de por sí que era una caída el día de ayer. Era una caída, vamos a decir, ligera, pero pues ahora vuelve a empezar incluso con un precio menor. Por otro lado, el peso ya regresa al precio de los 19,5 centavos respecto al dólar. Han dado fuerte el dólar o débil el peso, como ustedes lo quieran ver. El que sí le ha estado yendo bien es al BTC, al Bitcoin. Ahora mismo se encuentra en los $24,712 y en los últimos 5 días, sobre todo en los últimos 3, 4 días, han tenido una recuperación bastante interesante. La bolsa de Nueva York también, en el S&P ya lo vimos, pero también el Dow Jones, el Nasdaq han tenido una caída con fuerza, aunque todavía no cierran los mercados. Habrá que ver si algunos recuperan. Las acciones de los bancos se encontraron especialmente bajos. JP Morgan, por ejemplo, Citigroup y todos los bancos importantes de Estados Unidos tuvieron una caída importante. First Republic, por ejemplo, se hundió en un 18%. Citigroup y JP Morgan tuvieron una caída entre el 3 y el 5%. Respecto a lo que le pasó al dron de los Estados Unidos derribado por los rusos, el MQ-9 Reaper podría estar siendo capturado por los rusos, aseguran. Rusia está intentando localizar y recuperar los restos del dron militar de los Estados Unidos derribado en el Mar Negro, según en medios estatales. Nikolai Patrushev, encargado del Consejo de Seguridad de Rusia, asegura que no está seguro si las fuerzas rusas podrían recuperar el dron. Dice, pero tenemos que hacer esto, según reportó a los medios de comunicaciones estatales RAI Novosti. Sergei Narishkin, el jefe de Servicio de Inteligencia Exterior rusa, dijo que ellos continuarán monitoreando el equipo y los territorios que tienen mayor interés para Estados Unidos, según informa también a los medios de ese país. El Comando Europeo de Estados Unidos dijo en un comunicado que los aviones de combate Su-27 se habían comportado de una manera imprudente, poco profesional y poco ecológica antes de esa colisión. Este incidente demuestra una falta de competencia, además de ser inseguro y poco profesional. Se habrían quejado ante el comportamiento de los aviones rusos. El secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, este general, dijo que se había debido a un daño que sufrió el dron. La caída de este dron no fue por una caída accidental, sino que, por lo menos si dicen los rusos, que ellos fueron los que lo derribaron. El vehículo aéreo no tripulado, o los WAPs, se volvieron incontrolables supuestamente, y por eso se habría caído. El día de ayer la Casa Blanca incluso le habló al embajador ruso para que informara por qué habían actuado de esa manera. El dron fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que provocó un accidente y la pérdida total del MQ-9, habría dicho el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Jim Hecker. Y en un principio decían los rusos que ellos no entraron en contacto con el dron, que los combatientes rusos no habrían usado armas aerotransportadas y que regresaron a salvo al aeródromo base. El exteniente coronel del ejército de Estados Unidos, Alexander Bittman, asegura estar preocupado de que las fuerzas rusas estuvieran mejor posicionadas para apoderarse del dron y explotar su tecnología. O sea, obtenerla y utilizarla para su beneficio. Aunque también otro tema
que ha asegurado James Rogers, un historiador de guerra y asesor de la OTAN especializado en drones, asegura que la mayoría de los datos recopilados por el dron no se quedan grabados en el dron, sino que pasan directamente hacia satélites, así que pues la información que hay ahí no sería importante. Esto lo dice a un medio estadounidense llamado Newsweek. Él es Volodymyr Saldo, quien fue designado por Vladimir Putin para que sea el que administra la región de Kherson en Ucrania, o sea, como un gobierno impuesto por Rusia en la parte sur de Ucrania. Este funcionario ha dado un detalle que muestra las intenciones que tiene Rusia en la región, sobre todo en el Mar Negro. Vamos a acercarnos a esta zona, pero asegura que este lugar pues pronto será de Rusia, o sea que básicamente la totalidad del Mar Negro sería para ellos. Sería interesante ver qué opina, por ejemplo, Turquía, Georgia, Bulgaria, Rumanía, de estos dichos de este gobernador, que es clave, por cierto, por todas las rutas que ofrece para esos países en cuanto a movilidad de suministros y de otras cosas. Dice, el Mar Negro podría convertirse en un mar nuestro también. El llamado gobernador de la región de Kherson piensa pues que esta zona sería pronto para toda Rusia. Aseguran que podría estar dándose ya una guerra civil en Rusia, pero dentro del territorio ucraniano. Y esto llama la atención. Una de las batallas más duras que se está dando ahorita es en Bakhmut, pero hay un tema que tal vez pasa desapercibido para la mayoría de Occidente. Cuando vemos la guerra en Ucrania, pues vemos una situación entre dos países que están atacándose. Claramente, pues Ucrania, que tiene apoyo de países europeos y Estados Unidos, pero también Rusia, que tiene países que apoyan, como Irán e incluso China, a la economía rusa para que pueda continuar con el conflicto. Hasta ahí. Pero lo que no se alcanza a ver bien es la división y las facciones que se están creando dentro de este conflicto. Y una de ellas es pues la del grupo Wagner, que aseguran ahorita lo que pasa en Bakhmut también tiene relación a que desde el Ministerio de Defensa de Rusia, donde está dirigiendo Sergei Shoigu, aliado y pegadito a Vladimir Putin, han estado dejando de mandar suministros y tropas a Bakhmut y a toda esa zona del este de Ucrania para debilitar primero al grupo Wagner, un grupo que, aunque es un grupo, una empresa de mercenarios, de soldados, también ha ido obteniendo cada vez más y más poder. Y el hecho de que Yevgeny Prigozhin, fundador de estas fuerzas, cada vez sea más crítico, incluso llamando traidores a algunos de los más cercanos de Vladimir Putin, diciendo que no les mandan armas, etcétera, etcétera. Todo esto está generando que pues haya movimientos encontrados muy duros. Se asegura que de alguna manera se está viviendo ya una posible inicio de una guerra civil que pudiera darse dentro de Rusia. De momento, hay que estar observando cuál es el comportamiento de las diferentes facciones rusas que están peleando. ¿Qué pasa con los chechenos, por ejemplo? ¿Qué pasa con Prigozhin? ¿Y qué pasa con otras facciones que pudieran estar surgiendo? Se sabe que Vladimir Putin ya perdió el control de los medios. Hay otros grupos que también tienen poder, que han estado controlando qué se dice y qué no se dice. Por eso ahora hemos visto que distintos medios empiezan a ser críticos o empiezan a decir cosas que antes no se atrevían. No es una casualidad. Hay grupos de poder que están permitiendo que esto suceda. Así que tenemos que pues seguir de cerca lo que pasa en este tema. Dice, esta confrontación ya lleva meses. Desde mayo del año pasado, Prigozhin ha estado incluso humillando públicamente a las tropas rusas. Esto en el campo de batalla, y se jacta abiertamente de sus éxitos, que dicen son los únicos que ha habido en la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Dice básicamente que los únicos éxitos han sido de él. Esto tampoco lo ha perdonado el Ministerio de Defensa, y en un nuevo informe el Instituto para los Estudios de la Guerra dice que los generales rusos podrían estar usando la trampa mortal de Bakhmut como una oportunidad para gastar deliberadamente las fuerzas élite del grupo Wagner. En otras palabras, dice, podrían estar reteniendo a las fuerzas rusas y privando a Wagner de municiones para infligir el máximo desgaste a los mercenarios de Prigozhin. Y esta estrategia, aseguran, tendría que estar permitida por Vladimir Putin, o sea, que hay un quiebre,
un quiebre total entre Vladimir Putin y entre Prigozhin. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.